Estamos ya ahora en el año 2021. Parecía que no llegábamos. Sin embargo, no va a ser fácil este año. Va a ser tan o más complicado que el año pasado. Primero, si hablamos de la salud, ha habido cambios en el COVID-19, mutaciones en algunos países de Europa, ahora en América, y es muy difícil estar haciendo los cambios también en las vacunas. En México se recibió un primer paquete con bombo y platillo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 2.975 vacunas. ¿Sí? 2.975 vacunas. Deben de trabajar más personas en el aeropuerto que esas vacunas. O sea, de poco nos sirvieron, porque al mismo tiempo en Argentina el mismo paquete se recibió con 300,000 vacunas. Hay que recordar que México tiene 130 millones de habitantes y hay que poner 2 veces ese tipo de vacuna. Ahora, sí hay problema porque también los datos que se están manejando de las camas en hospitales se dice que es el 51% de ocupación, pero es un promedio nacional, es una media nacional, pero no es lo mismo el número de camas que están ocupadas en la Ciudad de México o en el Estado de México que las que están en Chiapas o en Oaxaca o en Tabasco, que allá es mínimo este contagio, este virus. Entonces, ese promedio también está mal. Si esto lo pasamos a la economía, que es el tema que más me interesa, entonces vamos a ver que muchos negocios van a continuar cerrando. Va a haber mucho desempleo. Hay que recordar que el año pasado de 5 millones de negocios que había en México, 5 unidades económicas de comercio, industria, servicios, agricultura, ganadería, cerraron ya 1 millón, sobre todo las microempresas que dan de 1 a 10 empleos. Y dentro de esto, pues este año, si continúan estas condiciones y continúa el cero apoyo que se le da al sector productivo, entonces va a haber más desempleos. Hace un año se daban 60 millones de habitantes que tenían el rango de pobreza, 60 millones. El cierre de este 2020 son 72 millones de gente que están en la pobreza. Y lo que era la pobreza extrema eran 12 millones, ahora son 18 millones. La pobreza extrema son los que no tienen segura la comida de mañana. El Banco Mundial hizo un análisis donde dice, el año 2020 la economía en el mundo cayó el 4.3, fue la caída en promedio de todo el mundo, 4.3, y espera que este año, contando los países europeos y Estados Unidos, pueda crecer el 4%. En México la economía cayó el 2020 el 9%, y se espera que pueda crecer en este 2021 el 3.6%. Pero hay que tomar en cuenta que el 3.6 es desde la base que cayó el 9. Ahí empieza a crecer. O sea, nuestra economía, para que vuelva a tener la cifra del año 2019, tardaremos 3 años, 21, 22 y 23. O sea, 3 años para llegar a tener la economía del 2019, que hay que recordar que también fue negativa, cayó el 0.3%. Mientras no exista un proyecto de salud, y este proyecto de salud tiene que tener la prevención, la cura y la vacunación. No hay un proyecto claro de cómo va a funcionar. Y mientras no exista un apoyo decidido al sector productivo, que son los trabajadores y el que invierte el capital, el emprendedor, tampoco va a funcionar, porque esto está detonando algo que se llama inseguridad. Existe una inseguridad que no teníamos hace algunos años en México, muy grave, muy grande. Y el poco dinero que quedó en algunos fondos, en algunos fideicomisos, se está gastando en algo que no urge ahorita. A México no le urge un tren el día de hoy, no le urge una refinería. Tenemos 6, 2 están paradas porque estamos produciendo menos petróleo, porque las inversiones que se iban a hacer
con compañías extranjeras, las suspendió la Secretaría de Energía. Las inversiones que se iban a hacer de energía solar las suspendió la Secretaría de Energía porque dice que los sistemas eólicos de ventiladores le quitan la respiración y el oxígeno a la gente, a los pueblos. Entonces, México va a tardar más. México es el país que más lento está haciendo o puede ser su recuperación de toda América Latina. Estamos hablando de todos los países de América Latina. México va a ser el último y es el de los dos países que menos están aportando para apoyar a su sector productivo. En síntesis, si tardamos 3 años en recuperar la economía que teníamos en el 2019, nos irá muy bien. Si no, serán más años. Y somos 130 millones de habitantes, tenemos una deuda muy grande y dos negocios que son un barril sin fondo. Petróleos Mexicanos, Pemex, que a diario pierde cientos de millones de pesos, y la Comisión Federal de Electricidad, que lo que dicen no es lo que está sucediendo. Este es lo que nos espera. Me duele dar esta nota, me duele decir algo que yo analizo, que veo, es mi punto de vista, mi perspectiva, pero no será un año bueno, a menos que decidamos hacer mejor las cosas, que 130 millones de mexicanos decidamos decir cuál es el México que queremos, pero que lo decidamos y que lo llevemos a cabo.